un mensaje sorpresivo, Sagasti anunció la firma de un acuerdo con la farmacéutica estatal china Sinopharm para la provisión de 38 millones de dosis de su vacuna. Además, 14 millones de dosis de AstraZeneca, la británica que se hace con Oxford, aunque estas empezarían a llegar recién en septiembre. El primer lote de Sinopharm, 1 millón de dosis, llega ahorita en enero. Estamos hablando de cientos de funcionarios del más alto rango, incluido el entonces presidente, vacunándose en secreto el año pasado, cuando nadie más en el mundo tenía acceso certero a las vacunas, mientras en el Perú se moría la gente a mansalva. Esto de muestras de cortesía para que el gobierno elija el producto chino y no otro es gravísimo. Es una frase textual del reportaje lanzado anoche por Alexandra Ampuero del diario La República. 1.200 se usaron para vacunar a 600 personas del staff de investigadores. Muy bien, eso deja libre 800 dosis. Es decir, potencialmente 400 funcionarios del gobierno que estaban negociando con Sinopharm en ese momento, que terminaron recibiendo un producto de ese laboratorio de forma totalmente irregular. A mí lo que me molesta de todo este boom peruano de la ivermectina es que surgió de gente como Ciro Maguiña, como Eduardo Botuso, como el mismo Vizcarra. O sea, gente que terminó vacunándose a escondidas. Qué fácil, ¿no? Vacunarse caleta y luego decirle que a la gente que con unas gotitas mágicas ellos ya están salvados, que la ivermectina además nos ha protegido a nosotros. ¿Por qué tanto interés de estas personas, del gobierno de Vizcarra, de sus consultores? Según el Comercio, durante el 2021 el Estado peruano gastó 41 millones de dólares en comprar ivermectina. 41 millones, es el país de América Latina que más ha gastado en ivermectina. ¿Y eso nos sirvió de algo? Por supuesto que no, porque además de ser el país que más gasta en ivermectina, es el país de América Latina con más muertos por COVID en relación a su población. Lo que hizo el candidato fujimorista al Congreso, el señor Ernesto Bustamante, utilizando la plataforma de Erasmo Wong, el dueño de Willax, es sin dudarlo un atentado contra la salud pública. Estoy leyendo los datos del mismo cuadro que ha sido presentado en Willax. Con la vacuna de Sinopharm actualmente usada en el Perú tendrías 91% menos posibilidades de terminar hospitalizado por COVID. 91% de vacunados que se contagiaron no fueron al hospital. Toda esa información estaba en el cuadrito, pero aún así el candidato fujimorista dijo que la vacuna era agua. Es decir, con esa vacuna no se protege a nadie y la gente se va a seguir muriendo. Es un juego, es agua destilada. Así que vamos a ver las tendencias. Empecemos desde abajo porque hay dos que empiezan a asomar la cabeza. Pedro Castillo y Ollanta Humala. Curiosamente, ambos en los mismos terrenos del Lescano, en especial el sur, que tiene un voto ya pues tradicional, entre comillas, antisistema. Castillo y Humala están muy bajos todavía, pero si se mueven bien y Lescano empieza a caer, podrían dar una sorpresa. No sé si los ha visto, pero de hecho hay muchos que dicen, yo votaría por Vero, pero sus Vero lovers me espantan. Y ya han conocido al señor López Aliaga de Renovación Popular. Al dinosaurio, ¿no? Al dinosaurio. Lo que ha pasado con la vacancia es un pasivo. ¿Quién va a negar eso? Eso es evidente. No nos ha favorecido, nos ha perjudicado. Bueno, muchas gracias, señor Lescano. Usted dice que ve el programa. Marco. Yo digo Acción Popular y usted dice, ¿qué les diría a los que dicen que usted es otro PPK? Estos distintos. El que va a ser presidente del Perú, si es que a mí me toca, va a ser un presidente de guerra. No es una cuestión de mejorar las cosas. Ahí está el CUI. Ahora estamos en guerra. Tenemos un enemigo infraterrestre, que es el coronavirus. Y esto te va a parecer horrible, pero creo que soy relativamente más inteligente que él. Conozco el país muchísimo mejor que él. Y en tercer lugar, estoy muchísimo mejor vinculado con lo internacional. De mí pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pueden hacer memes de todo, pero nunca dirán que soy un corrupto. Yo sigo como Ferrando, he lanzado la fama a muchos, ¿no? Muchos, Verónica Mendoza también es otra famosa que hemos hecho, ¿no? Y así podríamos nombrar a varios candidatos al Congreso, etcétera, ¿no? Pero yo no generalizaría tampoco, Marco. Yo creo que sin duda hay un antivoto fuerte. En la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? Es que no van a llegar. Pero usted tiene 0,001% de intención de voto. ¿Cómo va a ser? Eso lo dice, pues, eso lo dicen las encuestas, las de arriba. Pero yo cuando voy al pueblo, no los encuentro a los señores que están en primera. Y el ganador de la primera vuelta fue Pedro Castillo de Perú Libre, con 18.1% de los votos válidos, según el conteo rápido de Ipsos y América Televisión. En el segundo lugar, está cada vez más claro, pasa Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 14,5% de los votos válidos. 4 de cada 5 peruanos
no ha votado por ninguno de los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta. 4 de 5 no han votado ni por Castillo ni por Fujimori. O sea que esta segunda vuelta va a ser entre Vladimir y Vladimiro. Dice mucho ojo, por cierto, que en Junín, donde el partido de gobierno es Perú Libre, Castillo haya sacado solo un 20%, que es bajo comparado con todas las otras regiones donde ha estado por encima del 30, del 50%. Ahí ya tenemos una advertencia real de cómo es un gobierno de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, todo lo que la prensa limeña va a decir en las próximas semanas va a hacer poco efecto fuera de Lima. Ayer Pedro Castillo celebró sus resultados en Tacabamba, en su natal Chota, en Cajamarca. Eso nomás ya es un gesto bien poderoso, porque yo no recuerdo haber visto nunca la celebración de una primera vuelta en otra localidad que no sea Lima. Y a eso de las 9 de la noche de este último domingo, 23, en una zona llamada La Playa, cerca del centro poblado de San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo, en Junín, por el cruce de los ríos Mantaro y Ene, lo que se conoce como el Braem, a solo 300 kilómetros de Lima, pero a casi 14 horas en carro, ocurrió el que probablemente sea el atentado terrorista más grave en por lo menos una década. Las informaciones oficiales iniciales hablaban de 14 personas acribilladas, entre ellas 2 niñas, aunque por la noche la ministra de Defensa, Nuria Sparch, confirmó la cifra de 16. Ni ustedes ni nosotros finjamos demencia, ¿no? Que no nos hagamos los locos frente a dos opciones francamente irresponsables, ¿no? Estamos entre la improvisación y la mentira. Los dos escenarios que se abren son funestos y ya depende de cada uno cuál es el escenario apocalíptico que más te gusta. Porque dentro de 5 años, cuando miremos atrás, ¿cómo vamos a poder justificar el voto por Castillo? O dentro de 5 meses, ¿vale la pena hacerle al país lo que le vamos a hacer al país poniendo a un señor que no tiene la más mínima idea de nada, pero de nada, en la presidencia solo por bloquearle el paso a la familia Fujimori? Vamos a terminar arrepentidos como los izquierdistas que hicieron campaña por Fujimori en 1990, un candidato igual de improvisado y cuyo voto fue responsable también de todo lo que vino después. ¿Qué pasa cuando los indecisos les digan, oye, ¿has visto la encuesta de ayer? Está fea, ¿no? ¿Cuánto ¿Tú crees en el efecto encuesta? Yo creo que ese efecto sí. Y creo también que una de las razones por las cuales... A ver, hay un argumento que puede ser posible, digamos, no sé si realmente ocurra, que es, a Castillo también le podría beneficiar que Keiko suba y le pase. Porque ¿qué pasa si efectivamente Keiko se pone arriba? Va a haber el indeciso antifujimorista que dice, ay, no. Así, ahora sí no, voto. Van a desaparecer a Godoy, que ese es mi argumento siempre, ¿no? Marca el lápiz porque a Godoy está en riesgo hoy día, amigos. Como todos ustedes saben, la primera fase del duelo es la negación. Pero a veces la negación está calculada de antemano. Durante meses, ambos bandos han venido sembrando la idea de fraude y esa semilla ha germinado ayer. Las redes se han llenado de limeños denunciando fraude y sin entender realmente lo que estaban diciendo. Los partidos democráticos como el PPC, que la apoyaron, tienen que salir a deslindar. Las personalidades democráticas como los amigos Vargas Llosa, que la apoyaron, tienen que salir a deslindar, porque esto es lo más grave que ha ocurrido en lo que va de la campaña. Hoy es miércoles 16 de junio de 2021, pero el dato importante es que ayer fue 15 y a las 15 horas apareció la actualización final del conteo de la OMPE. Al 100% de actas procesadas y contabilizadas, el profesor Pedro Castillo resultó ganador de las elecciones con 50,125%, una ventaja mínima de 44.058 votos sobre Keiko Fujimori. Keiko Fujimori lleva 11 días ya sin reconocer su derrota y como les he explicado en los programas anteriores, se le han agotado los caminos legales para revertir el resultado real de las elecciones que ganó Pedro Castillo. Este resultado, por cierto, es evidente para toda la prensa internacional que una y otra vez repite que el ganador de la votación fue Pedro Castillo y que lo que está haciendo Keiko es similar a cuando Trump perdió las elecciones. Porque todas estas mentiras de esta gente no solo están sembrando el terror en los limeños que creen que el comunismo internacional ha organizado un fraude enorme en el Perú, no, sino que además esta gente está acusando a 3.000 peruanos de ser parte de un fraude sistemático, básicamente de ser delincuentes. El único delito de estos 3.000 peruanos fue haber sido miembros de Mesa. El fujimorismo y sus aliados asumen que como ellos viven en las serranías, como dijo el abogado de Fuerza Popular, no se pueden defender, no pueden salir a desmentir, pero ya decenas de ellos lo han hecho. Desde hace 18 días, el fujimorismo y sus aliados, el fujimorismo a estas alturas parece ya solo un títere en realidad de sus aliados, ellos están minando una por una todas nuestras instituciones democráticas, llevándolas al límite
Y de paso atarantando a la opinión pública con cambios de narrativa y de estrategia cada 3 días. O sea, cada resquicio que se puede petardear se petardea. Cada rajadura que ha quedado en el sistema después de los 5 años de terremotos que hemos tenido. Terremotos cuyo origen, por cierto, es la pataleta del 2016 cuando Fujimori tampoco reconoció su derrota. Los miembros del JNE declararon infundadas las 10 apelaciones que pudieron analizar ayer. Pues, ¿qué creen? Ayer, después de 20 años, volvieron los bloody audios. Fernando Olivera hizo una conferencia de prensa que ningún canal transmitió en vivo y cuyo contenido a esta hora de la mañana casi no está siendo mencionado en la mayoría de medios. Contenido silenciado, a pesar de que involucra directamente al magistrado declinante del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdoba. Por eso es que Montesinos y Rejas rajan de los mega abogados de Fuerza Popular, porque no habían llegado a tiempo. En este problema de mierda por gusto, por la mezquindad nos ha pasado eso. Claro, se dan cuenta tarde. Van a ser 21 centros de vacunación. Los que están viendo esto en video los pueden ver en pantalla ahora mismo o los puedes buscar en la web. Buscas Vacunatón Lima Callao y te van a salir los locales. La idea ahora mismo es terminar ya de inmunizar a toda la población mayor de 50 años, al menos en la capital, que es donde vive la tercera parte de la población peruana y que es uno de los lugares donde la vacunación está avanzando más rápido, aunque el récord lo sigue teniendo Tacna. Estoy viendo un cuadro de Juan Carvajal. La verdad es que hay que felicitar al gobierno regional de Tacna, que ha vacunado al 53% de su población mayor de 50 años con las 2 dosis. Día 39 del golpe lento. Y ayer, durante varias horas, simpatizantes de Fuerza Popular, esto es lo que están viendo, causaron graves disturbios en el centro de Lima en su intento por tomar Palacio de Gobierno. Estos señores agredieron los locales de los pequeños comercios, los restaurantes, pero también de las grandes tiendas de la zona. Agredieron a periodistas, apedrearon los carros de 2 ministros y se enfrentaron a la policía. Ayer en la tarde, en la Pampa de Ayacucho, también conocida como Pampa de la Quinoa, hubo una bonita ceremonia de juramentación simbólica de Pedro Castillo. Todo marchaba relativamente bien hasta que todo empezó a marchar bastante, pero bastante mal. Fue como si de pronto alguien arañara la pizarra. En plena ceremonia, el presidente Castillo juramentó a Guido Bellido como jefe del Consejo de Ministros. El señor Bellido es actual congresista de Perú Libre por Cusco, y actualmente afronta una investigación por apología del terrorismo. Pero en su Facebook, el señor Bellido no solo se dedica a rendirle homenaje a terroristas muertas, también dice cosas como esta, y me voy a disculpar por adelantado por la brutalidad de lo que voy a leer. ¿Por qué quieren mariconear a los peruanos a cualquier precio?, se pregunta el señor, no solamente una vez. Este señor tiene una obsesión con la población LGTB. En otra publicación, por ejemplo, se indigna por una publicidad de Movistar que mostraba una pareja gay. Por días no existió un despacho oficial del presidente Castillo y, por tanto, tampoco existe un registro público de las visitas que recibe, lo que está violando el principio de transparencia estipulado por ley. El tema aquí es, ¿dónde estaba el despacho presidencial? ¿En Breña, en San Borja, en Chota, en las bases de Junín de Perú Libre? La UNESCO lleva un seguimiento mundial de los cierres de las escuelas por culpa de la pandemia. Y como verán en este cuadro, el Perú figura casi solito junto a países como Venezuela u Honduras, como de los pocos que tienen todavía las escuelas cerradas en agosto de 2021. El 1% de los niños es huérfano ahora en el Perú después de la pandemia. Entonces la niñez ha sido quizás el segmento más golpeado por la pandemia en el Perú después de los adultos mayores. Y sin embargo, nuestros gobiernos, que hemos tenido ya varios gobiernos en lo que va de la pandemia, han enfocado todos sus esfuerzos más bien en abrir centros comerciales, abrir cines, abrir estadios y colegios. Pero además la vacunación no puede ser nuestro único esfuerzo. Hay otras muchas medidas que se pueden tomar. Una de ellas es la vigilancia genómica, es decir, ir detectando qué variantes tenemos en casa. En el Perú, la variante Delta no es la predominante por suerte. Parecería estar avanzando, pero no hay realmente estudios concluyentes sobre eso. En el Perú tenemos nuestra propia variante Lambda, que ciertamente es más contagiosa que el virus original, pero no parece ser tan contagiosa como Delta, según un informe publicado ayer por el Colegio de Biólogos del Perú. De publicaciones de redes sociales. No es muy fácil sacar a alguien de contexto con una imagen. Siempre les decimos, una foto no es nada. 2 fotos tampoco, no pueden ser 2 momentos que duraron medio segundo cada uno. Pero si tienes decenas de publicaciones igualitas, decenas de publicaciones misóginas, yo no he publicado todas, he publicado algunas. Bueno, entonces ya sí no estamos hablando de un exabrupto, o ni siquiera de un momento, ni siquiera de una etapa de la vida del señor Bellido. No, se trata de una conducta recurrente
que ciertamente pues agrega elementos de verosimilitud a la denuncia. ¿Qué medidas sí funcionan? Las que este programa repite siempre: mascarilla, distancia y sobre todo ventilación. Ya, entonces, ¿qué no funciona? Bueno, el Perú debe ser uno de los poquísimos países que todavía insiste en usar esto, los tapetes desinfectantes. Esos tapetes no sirven para nada, es un desperdicio de tiempo y dinero y podría ser incluso tóxico. Las sustancias desinfectantes que se utilizan podrían dispersarse por el aire e intoxicarnos, dice José Luis Jiménez, experto en aerosoles y académico de la Universidad de Colorado, consultado por Salud con Lupa. Muy poco después del mensaje de Castillo, se apareció Bellido con una conferencia de prensa en la que francamente se le veía dolido, golpeado, ¿no? Ya sin su pedantería que se había hecho habitual. Allí dijo básicamente que él no sabía por qué el presidente le había pedido la renuncia. Ya pues, no hay una lista larga, bien larga, de motivos de sobra conocidos por todos ustedes. Pero eso sí, Bellido también insinuó que lo estaban sacando básicamente porque él había intentado renegociar camisea. Mientras tanto, su jefe, Vladimir Cerrón, que durante todo el día había guardado un silencio tuitero inusual, se despertó ya mientras se estaba confirmando el despido de Bellido, y entonces ahí empezó ya a tuitear como loco que el partido tenía que exigir su cuota de poder. Con esas palabras, cuota de poder. El peruano Francesco de la Cruz, de tan solo 18 años, ganó el primer mundial de globos de la historia en un evento transmitido online por más de 5 horas. La inspiración de este torneo, que llevó a conectar a más de 600,000 personas en vivo, fue un video viral de 2 jóvenes estadounidenses que se filmaron divirtiéndose en una casa jugando con un globo y jugando a que el globo no se caiga. Ganó todos sus encuentros hasta llegar a la gran final y ganarle 6-2 al alemán Jan Spieth. Incluso el presidente Pedro Castillo lo felicitó en Twitter. Ayer el ministro de Transportes, Juan Silva, ha iniciado una contrarreforma del transporte. Si ya antes andaba a paso de tortuga, pues ahora resulta que le han dado la razón a los promotores del paro de transportistas. Al parecer, como una forma de apaciguarlos, el ministro les puso en bandeja la cabeza de la jefa de la ATU, María Jara. Aquí de lo que se trata es de no truncar la posibilidad de tener un transporte público eficiente, ordenado, donde no imperen los dueños de las rutas, de las combis que compiten entre ellos, algo que nos parece a todos normal aquí, ¿no? Que las combis compitan. En cualquier otro país eso es una locura. El nacimiento del fujicerronismo, una alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda que casi logra su objetivo. Porque sí, Mirta Vázquez obtuvo la confianza con 68 votos a favor, pero también se llevó nada menos que 56 votos en contra, que es la cifra más alta en los últimos 21 años, o sea, en el siglo, según ha señalado el periodista Martín Hidalgo, nicateriano. Y la noticia que ha capturado los noticieros y los corazones es el zorrito Run Run. Ya todo el mundo conoce la historia, ¿no? El miércoles pasado, una familia del asentamiento humano Sol Naciente en Comas reportó a las autoridades que el perrito que habían comprado en el centro de Lima resultó siendo un zorro. ¿Y qué tal zorro, no? Porque Run Run ha sido capaz de evadir durante meses a los vecinos. El tráfico de animales silvestres es una mafia como la de cualquier otro tráfico ilícito. De hecho, es el cuarto negocio ilícito más rentable a nivel mundial. Cuarto Poder, el mismo programa que hace una semana infló el globo de la vacancia, lo reventó anoche con unos pretendidos audios bomba que al final soltaron más humo que un chistriz quemado. El periodista Juan Carlos Tafur lo llamó una estafa periodística, y anoche en realidad pues podías ver a toda la coalición vaqueadora llorando sangre en sus redes sociales y pidiendo venganza contra Cuarto Poder por haberlos ilusionado. Que Mari Carmen Alba le había exigido a un grupo de congresistas españoles que se pronuncien ante la captura del Perú por el comunismo y que el presidente Castillo no tenía legitimidad, por lo que les había dicho Alba en la reunión. Esto también ocurre. Gente que ofrece contactos en el Ministerio de Salud para meterte al sistema así no te hayas vacunado. En Telegram hay una fauna de grupos antivacuna en el que quizás los más importantes son Médicos por la Verdad o Peruanos por la Verdad o Perú no a la vacunación obligatoria. Y allí uno solo tiene que preguntar a algunos de los participantes para encontrar gente que ofrece incorporarte al sistema. Todo por Telegram. Una de las vecinas de Barranzuela había salido con un parlante en la mano a declarar ante la prensa que ella había sido la responsable de la música a todo volumen. Ya me da risa.